Yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer croissants, pero los vamos a hacer de una forma muy fácil y nos van a quedar tan deliciosos. Después ustedes los pueden rellenar, se los pueden comer como quieran. Y a partir de hoy, después que vean esta receta, los van a elaborar siempre en casa porque se hacen muy fácil de verdad. Vamos a elaborar nuestra masa y vamos a hacer especie de una masa de hojaldre, y cuando hagamos nuestros croissants, ellos van a tener sus capas de masa que van a quedar extraordinarios de verdad, el propio croissant. Yo les invito a ver este video completo para que después los preparen, que les van a encantar. Acá abajo del video en la descripción les dejo la receta escrita completa para que la copien y la tengan a mano. Y sin perder más tiempo, vamos a comenzar. Los ingredientes son 100 mililitros de agua tibia, que es igual a 9 cucharadas, 100 mililitros de leche tibia, que es igual a 9 cucharadas, 1,5 cucharadas de azúcar, que es igual a 27 gramos, media cucharada de levadura seca de panadero, la que viene granulada, que es igual a 5 gramos. Si utilizan levadura fresca de panadero, la que viene en trocitos, utilicen 12 gramos. 2 tazas de harina de trigo de todo uso, que es igual a 280 gramos, igual a 14 cucharadas. 1,5 cucharada de aceite de oliva, que es igual a 17 mililitros. También pueden utilizar cualquier otro aceite vegetal de vuestra preferencia. Media cucharadita de sal, que es igual a 4 gramos. 100 gramos de mantequilla sin sal, blanda, es igual a 5 cucharadas. Un huevo batido para pincelar los croissants antes de llevarlos al horno. En un bol suficientemente grande para poder hacer la masa, vamos a colocar 100 mililitros de agua tibia, que es igual a 9 cucharadas. Y 100 mililitros de leche tibia, que es igual a 9 cucharadas. Vamos a agregar 1,5 cucharadas de azúcar, que es igual a 27 gramos. Y vamos a agregar 5 gramos de levadura seca de panadero, la que viene granulada. Eso es igual a media cucharada. Si utilizan levadura fresca de panadero, utilicen unos 12 gramos más o menos. Y ahora mezclamos esto muy bien. Y ahora vamos a dejar reposar esto 5 minutos. Transcurridos 5 minutos que descansó, vamos a agregarle 2 tazas de harina de trigo de todo uso, que es igual a 280 gramos, igual a 14 cucharadas. Y vamos a comenzar a amasar. Y ahora que ya tenemos así esta masa, vamos a agregarle media cucharadita de sal, son 4 gramos. Y vamos a agregarle 1,5 cucharadas de aceite, puede ser de oliva o puede ser cualquier otro aceite vegetal que ustedes utilicen normalmente. Esta masa ahora está bastante blanda, pero como vamos a amasarla en el mesón, ella va a tomar la textura que nosotros queremos. Ahora vamos a pasar esta masa aquí al mesón. Voy a ponerle harina así al mesón para amasarla bien. Vamos a amasar esta masa durante unos 5 minutos más o menos, hasta que quede bien elástica y no se pegue ni del mesón ni de las manos. Tampoco necesita amasarla en exceso. Si ustedes ven que está muy blanda, van agregando harina así en el mesón y un poquito en las manos para poder retirar la masa de las manos hasta que sientan que la masa está bien elástica. Esta masa ya está bien amasada, ya no se pega ni de las manos ni del mesón. Vamos a bolearla y voy a colocarla en el bol donde comenzamos a amasar. Tengo acá el bol, voy a ponerle un poquitito así de harina al bol y voy a poner la masa acá adentro. Voy a cubrirla con un paño y vamos a llevarla a descansar al menos 45 minutos o hasta ver que crece al doble de su tamaño. No importa el tiempo que se demore, ¿ok? En un lugar cálido, sin corrientes de aire. Y luego regresamos para comenzar a prepararla para hacer los croissants.
Tengo acá mi masa, vamos a ver. Transcurridos 45 minutos. Está perfecta. Miren esto. Vamos a sacarla de acá. Un poquitito de harina. Tenemos aquí un rolo de masa. Vamos a cortarla en 8 pedazos. Voy a cortarla al medio otra vez, al medio otra vez. Y ahora vamos a hacer 8 bolitas de masa. Las voy a colocar en otra tablita. Y vamos a hacer esto con todas. Ya tengo acá mis 8 bolitas hechas. Ahora vamos a cubrirlas aquí mismo y vamos a dejarlas reposar durante 15 minutos. Y después comenzamos a darle forma a los croissants. Transcurridos 15 minutos, nuestras bolitas ya leudaron un poco. Vamos a comenzar a hacer nuestros discos de masa para darle forma a los croissants. Voy a poner un poquito de harina acá en la mesa para estirar las bolitas de masa y vamos a comenzar con la primera bolita. Aplastamos así un poquito para estirarla bien. Vamos a hacer unos discos de tal vez unos 15 centímetros de diámetro. Este disco ya está con la medida que yo quiero. Voy a colocarlo en otra mesa de trabajo para hacer otro igual. Ponemos harina en la otra tabla donde vamos a trabajar y ponemos el disco de masa y lo dejamos allí. Vamos a hacer otro disco igual. Y ya hicimos otro disco. Entonces ahora tenemos que comenzar a armar nuestra masa de hojaldre. Tenemos aquí el primer disco de masa que habíamos dejado ya reposando y el otro lo tenemos allí al lado. Tenemos aquí 100 gramos de mantequilla sin sal derretida, que es igual a 5 cucharadas. La vamos a utilizar para pincelar todos los discos de masa. Vamos a pasarle mantequilla derretida por encima, pincelada por toda la superficie. También pueden utilizar margarina. Por eso les digo que tiene que ser sin sal, porque vamos a utilizar mantequilla en todos los discos y no queremos que exagere la sal y que quede los croissants salados. Ok, habiéndole pasado ya suficiente mantequilla, vamos a poner el otro disco de masa acá encima. Así, muy bien colocado. Aplastamos así y ahora vamos a hacer otro disco de masa. Esto que yo acabo de hacer ahora lo vamos a hacer con todas las bolitas de masa. Podemos hacer todos los discos de una vez y luego los montamos, o entonces hacemos los discos y los vamos montando uno por uno, así como yo hice ahora. Pero yo voy a hacer ahora todos los discos de una vez y luego los monto. Ok, ya hicimos todos los discos. Ahora vamos a comenzar a montarlos. Ya habíamos montado 2, ¿recuerdan? Para mostrarles cómo se hacía. Vamos a continuar. Vamos a pasarle mantequilla ahora a este. Vamos a poner otro disco acá encima. Lo aprisionamos muy bien y volvemos a pasarle mantequilla. Esto lo vamos a hacer con todos los discos de masa. Los ponemos uno sobre otro, lo vamos engrasando con mantequilla hasta que se acaben. Este es el último disco de masa. Ya coloqué los 8 discos de masa. Ahora en este último disco no vamos a colocar mantequillas. Ahora tenemos es que aplastarlos bien. Vamos a aplastar lo más que se pueda. Tenemos que estirar esta masa de manera que se vaya forjando la masa de hojaldre que estamos creando. Y ahora vamos a ponerle un poco de harina por encima a esto. Y vamos a estirar esta masa más o menos 35 centímetros de diámetro. Es más que suficiente.
Ustedes pueden irla midiendo. Voy a poner más harina así por acá, que es para que no se me pegue porque hay que estirarla muy bien. Tengo mi masa lista, vamos a marcar porque voy a cortar 8 trozos para hacer 8 croissants. Tengo acá una regla, voy a ponerla más o menos al centro. Voy a cortar con un cortador de pizza, ustedes pueden utilizar un cuchillo, lo que sea. Ya tenemos 4 pedazos, ahora vamos a cortar cada uno en 2 pedazos. Y ya tenemos 8 trozos. Ahora vamos a pasarle mantequilla a toda esta superficie. Está listo. Vamos a comenzar a darle forma a los croissants. Yo tengo acá una bandeja de horno forrada con papel vegetal para poner allí los croissants. Y de aquí mismo los vamos a llevar al horno. Vamos a comenzar a enrollar. Yo voy a agarrar acá la masa de esta manera, desde la parte más ancha, y voy a comenzar a enrollar apretándola. Y ya tenemos el primero. Lo voy a colocar en la bandeja. Voy a enrollar otro. Apretamos así muy bien, siempre muy apretadito, muy apretadito. Van apretando así. Y ya está, ya tenemos otro croissant hecho. Vamos a hacer esto con todos. Ya tengo acá los 8 croissants listos. Ahora vamos a dejarlos aquí descansando hasta que ellos se ensanchen un poquito y dupliquen su tamaño. Eso puede llevarnos una media hora, 45 minutos. Vamos a dejarlos hasta que ellos estén bien esponjaditos, ¿ok? Y después ya los vamos a llevar al horno. Yo los voy a llevar al mismo lugar donde puse a descansar la masa, que es un lugar que no tiene corrientes de aire y es bien cálido. Aquí traigo los croissants que los tuve media hora para que se pusieran así de esta manera. Ahora que están así, vamos a encender el horno y lo ponemos a una temperatura de 200 grados centígrados para que vaya calentando, mientras nosotros terminamos de prepararlos para llevarlos al horno. Tengo acá un huevo batido para pincelar los croissants y mientras tanto el horno va calentando. Hay que dejar el horno calentando 10 minutos. Ya están listos, ahora los vamos a llevar al horno a una temperatura de 200 grados centígrados y deben estar en el horno más o menos 20 minutos. Cuando yo los retire del horno, yo les digo exactamente el tiempo que estuvieron en el horno, ¿ok? A 200 grados centígrados. Acabo de retirar mis croissants del horno. Estuvieron exactamente 20 minutos a 200 grados centígrados. Ahora vamos a dejar que se enfríen un poco y vamos a retirarlos de allí. Ya enfriaron, voy a ponerlos acá en un plato. Miren cómo quedan por debajo. Están todos iguales, miren. Una maravilla. Y tenemos nuestros croissants listos. Ustedes los preparan en su casa y después simplemente a comerlos porque son una delicia. Miren cómo suenan. Esta es la masa de hojaldre que yo quiero que ustedes preparen. Ahora lo único que falta es probarlos para ver cómo quedaron. ¿Les gustó la receta de croissant que hicimos hoy? Y después los preparamos así tan bonitos que quedan. No serán unos croissants perfectos, pero tenemos la receta y los hacemos en la casa. Y nos quedan riquísimos. Yo les garantizo que ustedes los preparan y les van a encantar. Y si los quieren un poquito más dulces, le agregan un poco más de azúcar. Y si los quieren normales, pues esta es la receta. Y yo ahora los voy a probar, claro.
Voy a abrir uno para ver cómo se abre por capas. Miren, miren. Miren cómo la capa del hojaldre comienza a abrirse. Ellos se deshacen. Voy a probarlo. Deliciosísimo. Yo quiero que ustedes vean la miga. Miren esta miga tan extraordinaria. Ellos quedan medio abiertitos porque claro, hicimos la masa imitando la masa de hojaldre especial para nosotros poderlos rellenar. Una miga totalmente tierna. Miren, una miga esponjosísima, deliciosa. Se separa así en capitas. Esto es el propio croissant. Ustedes prepárenlos. Y ya que están viendo este video, déjenme un like, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Y gracias por hacerlo. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook, que ambas se llaman Temperos y Sabores. Y ya lo saben, a preparar los croissants porque son extraordinarios de verdad. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.